Aquí hay una muestra de razonamiento humano inteligente pero defectuoso. Cuando se trata de Dios o de la verdad, parece natural razonar con suspicacia y con un enfoque escéptico u hostil. ¿Se dejaría engañar por este tipo de razonamiento? Hace algún tiempo un hombre que sabía poco o nada acerca de la verdad que el Dios viviente está proclamando al mundo a través de nosotros preguntó: ¿cómo puedes saber que estás más cerca de la razón que nadie? Dices que el mundo entero está engañado. Dices que las iglesias están equivocadas en muchos puntos de doctrina, pero que tienes la verdad. Dices que son humanos y han sido engañados. Es humano errar. ¿Pero no sois también humanos? ¿No eres tú también falible? ¿Cómo puedes estar seguro de que estás más cerca de la razón que cualquiera de los demás? Quiero dar a nuestros lectores la respuesta clara, sencilla y comprensible a esas preguntas. Quiero explicar tan claramente que realmente puedan comprenderlo cómo y por qué sabemos que tenemos la verdad. Quiero aclarar cómo ustedes pueden saber cuál es la verdad, mientras todo este mundo esté engañado y en completa oscuridad. Quiero decirte cómo puedes estar seguro. Primero, ¿no somos también humanos? Sí, de hecho, nosotros también podemos cometer errores. Nosotros también podríamos estar equivocados en este, aquel u otro punto, pero no necesitamos estarlo. Un hombre puede decir: ¿quién se cree que es este Herbert W. Armstrong? ¿Es más inteligente que todos estos teólogos, estos destacados predicadores y líderes de grandes denominaciones religiosas? La respuesta es no. No es una cuestión de capacidad intelectual. Todos somos humanos, todos somos falibles. Me he equivocado, he cometido errores. Lo mismo es cierto para todos aquellos que Dios está usando en su obra. Eso es lo primero que reconocemos. Ese es el punto de partida en la búsqueda de la verdad. Esa es una de las razones por las que tenemos la verdad en medio de un mundo muy engañado. Desearía que todos los líderes religiosos adoptaran este enfoque. Dios dice: prueben todas las cosas. Eso significa que eres falible. Eso significa que todos los grandes hombres son falibles. Todos son humanos. Todo puede estar mal y casi todos lo están. El mundo entero está engañado, Apocalipsis 12:9. Eso significa que sus líderes religiosos e iglesias están engañadas. El mismo reconocimiento de ese hecho es el comienzo del conocimiento correcto. Lo reconocemos y que nosotros mismos podríamos estar equivocados. Ese es el primer paso para salir de la niebla del error y del engaño, comenzando hacia la verdad. No es una cuestión de quién tiene el mayor intelecto. Un hombre puede tener el coeficiente intelectual más alto del mundo y en su vanidad intelectual negarse a admitir que podría estar equivocado, rechazar toda corrección y por lo tanto abrazar el error y el engaño. El segundo paso, si quieres conocer la verdad, es estar dispuesto a admitir que estás engañado o errado y rechazarlo y aceptar la verdad. Pregúntese: ¿estoy realmente dispuesto a confesar un error, a admitir que estoy equivocado cuando se prueba y a rechazarlo? ¿Estoy dispuesto a aceptar una verdad nueva para mí cuando se prueba, aunque sea impopular, aunque me aísle de mi familia, amigos, asociados o miembros del club, a pesar de que todo en mi naturaleza egoísta y vanidosa se rebela contra ello? ¿Estoy dispuesto a actuar en consecuencia, obedecer la verdad sin importar el costo? Ah, sí, quizás ahora esté comenzando a ver por qué todos estos grandes teólogos, estos destacados predicadores, estos líderes de denominaciones religiosas podrían estar equivocados. ¿Alguna vez conoció a una persona con grandes poderes intelectuales que no tuviera el tipo de vanidad que se resiste a confesar que se ha equivocado y que ha engañado a otros? Para encontrar y vivir la verdad se requiere una mente humilde. Estos son los dos primeros puntos en los que el que ha llegado a la verdad se diferencia de los que todavía están sumidos en el engaño y el error. ¿Puedes estar seguro de que tenemos la verdad? Cuando nosotros también, como argumentaba el crítico, somos falibles con mentes que no son perfectas. Sí, puedes estar seguro.
El intelecto más grande y capaz del mundo sigue siendo humano, todavía falible, todavía imperfecto. Aquellos que están engañados y sumidos en el error simplemente no se han detenido a darse cuenta de sus propias imperfecciones, su propensión al error. Asumen en su egoísmo que todo lo que creen es verdadero y no están dispuestos a humillarse y confesar sus errores. Puedo contarles cómo comencé hace 55 años de la oscuridad a la luz, y es la forma básicamente sólida y segura para que usted o cualquier otro comience. Primero, tenía que saber si existe una base real para la verdad. ¿Existe una autoridad infalible? En otras palabras, ¿existe Dios? ¿Es el Dios todo sabio, omnisciente y perfecto una realidad? Y si es así, ¿ha comunicado Él la verdad básica a la humanidad? Un líder protestante de fama mundial escribe o ha escrito para él y en su nombre una columna periodística sindicada. Da sus respuestas a preguntas bíblicas. Una pregunta publicada en esta columna de un periódico sindicado preguntaba si la Biblia da alguna prueba de la existencia de Dios. La respuesta del hombre se puede resumir en una palabra: no. Él respondió que debemos asumir la existencia de Dios y luego tener fe. Es decir, ten fe en esta suposición humana. Pero la Biblia ordena: prueben todas las cosas. Eso incluye la existencia de Dios. En la Biblia Dios dice: pruébame ahora con esto. La Biblia dice que los burladores no tienen excusa porque la prueba de la realidad de Dios se ve claramente, incluso en la naturaleza. Dios mismo en la Biblia ofrece la prueba de las profecías cumplidas. Él ofrece, aunque pocos experimentarán esta prueba, la prueba de la oración contestada. Encontré pruebas irrefutables de la existencia de Dios en los hechos de la ciencia, los hechos de la materia en la razón y en la Biblia. Y segundo, busqué prueba de si la Biblia es o no la revelación autorizada de Dios a la humanidad, y la encontré probada positivamente por muchas pruebas irrefutables. Así que tenía una base firme para la fe, tenía una autoridad infalible. Aún así, esto no fue suficiente por sí solo. Tenía la fuente de la verdad, pero hasta ese momento nunca había podido entender la Biblia. Tampoco lo entienden la mayoría de los científicos, educadores o teólogos. Una gran mente y un intelecto superior por sí solos son incapaces de comprender esta revelación espiritual del Dios Todopoderoso. Esto se explica en el 2 capítulo de 1 de Corintios. Estas verdades de Dios son un misterio, un secreto escondido que ninguno de los líderes, gobernantes o grandes hombres del mundo conocen. 1 de Corintios 2, 7 y 8. Pero Dios ha revelado estas verdades espirituales a los cristianos convertidos, engendrados por el Espíritu, por su Espíritu. Versículo 10. Porque, ¿qué hombre puede conocer las cosas del hombre, es decir, el conocimiento físico y material, sino el espíritu del hombre que está en él? Versículo 11. ¿Puedes entender esto? El cerebro físico puro, compuesto de materia, no puede comprender las cosas de este universo material conocidas por eruditos científicos educadores. Los animales mudos tienen cerebro físico, pero no comprenden el conocimiento humano, el conocimiento físico conocido por las mentes humanas. Pero, como aprendió Job 32:8, hay un espíritu en el hombre. Este espíritu no es el hombre es polvo o materia, Génesis 3:19, no es espíritu. Pero este espíritu humano, unido al cerebro físico, forma la mente humana. Sin embargo, esta mente humana es carnal. Puede conocer las cosas de un hombre, es decir, cosas mortales o físicas. ¿Qué hombre entonces podría conocer o poseer este conocimiento material, excepto por el espíritu del hombre que está en el hombre, unido y funcionando con el cerebro material? La adición de este espíritu humano convierte el cerebro animal en mente humana. Ahora vaya más allá, en el mismo versículo, 1 de Corintios 2:11. Así nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es solo al recibir el Espíritu Santo de Dios para unirse con la mente humana que un hombre puede comprender el conocimiento espiritual.
Solo por la recepción y la morada del Espíritu Santo son las verdades reales de la Biblia comprendidas por la mente humana. Las grandes mentes de este mundo no pueden comprender las verdades bíblicas y espirituales sin el Espíritu Santo de Dios, más de lo que un perro, un caballo, un mono o un elefante pueden comprender el conocimiento físico y científico sin el Espíritu que está en el hombre, y no está en las bestias tontas. Precisamente por eso, hasta hace 55 años, yo no podía entender la Biblia. Es por eso que casi todas las mentes verdaderamente grandes de los líderes mundiales no pueden entender esta verdad. No es una cuestión de grado de intelecto. Entonces, para recibir realmente los engaños que han cegado este mundo, una vez que hayamos reconocido nuestra propia falibilidad y propensión al error, una vez que estemos dispuestos a admitirlo, cuando se demuestre que estamos equivocados y a aceptar la verdad, el siguiente paso es recibir el don de Dios de su Espíritu Santo. Y las condiciones para esto son: 1. Arrepentimiento y 2. Fe en Cristo como Salvador personal. El arrepentimiento es hacia Dios. El pecado es contra Dios. Podemos dañar o lastimar a las personas, pero pecamos contra Dios. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. El pecado es rebelión contra Dios. Nos ha separado de Dios. Arrepentirse significa ser tan humilde, tan quebrantado por el crimen colosal de rebelarse contra el Dios Santo, tan aborrecible de nuestros propios yo, rebeldes, engañosos, vanidosos y egoístas, que en verdadera contrición nos volvemos a Dios por misericordia y cambio de mente y actitud, deseando ahora cambiar nuestros caminos para ser obedientes a la ley de Dios. Muy pocos saben lo que es realmente el arrepentimiento. Entonces, a través de la fe en Cristo como Salvador, podemos ser reconciliados con Dios, y su promesa es que entonces recibiremos su Espíritu Santo. El yo tiene que morir. Significa entrega incondicional a Dios y a su camino revelado. Sé que conmigo fue un proceso doloroso. El yo no quiere darse por vencido, en rendición. Sabía que significaba ridículo y persecución por parte de familiares, amigos, antiguos socios comerciales. Significaba un cambio de vida, significó un comienzo hacia una meta nueva y diferente. Pero Dios me había humillado. Él me llevó al arrepentimiento y a la fe, y Él abrió mi mente a su verdad por el don de su Espíritu Santo. Pero tenía que estar dispuesto continuamente a confesar que estaba equivocado y abrazar verdades constantemente nuevas para mí. Ese proceso ha estado ocurriendo ahora durante 55 años. Mientras estudiaba una porción de la Biblia, ahora podía entenderla, pero tuve que caminar en la luz cuando Dios abrió mi mente para ver. Independientemente del costo en la estima de los hombres o en contrarrestar la oposición y la persecución, tenía que estar dispuesto constantemente a seguir a Dios y no al hombre. Es una cuestión de voluntad, no de mentes superiores y elevadas. Se trata de ser guiados por el Espíritu de Dios hacia sus caminos que son tan contrarios a las costumbres establecidas de este mundo, no a los poderes humanos personales. ¿Qué iglesia conoce que haya confesado públicamente que sus enseñanzas y prácticas han sido incorrectas y las ha corregido para ajustarse a la Biblia? ¿Qué gran, alabado y poderoso eclesiástico o líder religioso ha hecho alguna vez una confesión tan pública, se apartó de sus caminos no bíblicos y a pesar de la persecución y el ridículo, proclamó la verdad? Estos grandes, alabados y elevados de este mundo podrían desengañarse y tener los ojos abiertos a la verdad de Dios, si se humillaran, se arrepintieran y se entregaran incondicionalmente al Dios Todopoderoso y a su ley. Pero si quieres saber lo que Dios dice de estos grandes y eminentes líderes religiosos de las grandes denominaciones, lee las profecías de Dios que describen en estos mismos líderes de nuestro propio siglo XX en Jeremías 23, Ezequiel 34, Ezequiel 22, especialmente los versículos 21 al 31, refiriéndose a los pueblos británico y estadounidense y sus líderes religiosos. Ahora, en el momento que conduce directamente a la ira de Dios,
el tiempo de las últimas plagas, justo antes y en la segunda venida de Cristo. Sí, podemos saber, si estamos dispuestos a saber si tenemos razón o no. No es cuestión de intelecto superior, sino de sumisión a Dios. Pero la conclusión de toda la pregunta es esta. No comencé esta obra por mi propia voluntad en absoluto. Es lo último que hubiera querido hacer en mis días de carnalidad. Es la obra de Dios. Por las circunstancias, Dios me obligó a la sumisión. El Cristo viviente manipuló tanto los eventos y la fuerza de las circunstancias que literalmente me sumergí en su obra. No es mi obra, es la obra de Dios mismo. Y esto se puede probar fácilmente para aquellos que deseen saber la verdad.